Pablo Abdala es un abogado de formación sólida, con una amplia trayectoria dentro del Partido Nacional, desde cargos internos hasta gestión pública en ANP y ANCAP. Como diputado desde 2005, se destacó en comisiones clave y propuso reformas en justicia y derechos ciudadanos. Fue presidente del INAU 2020-2023, liderando mejoras tangibles en políticas de infancia y adolescencia. Actualmente volvió a la Cámara para enfocarse en diálogo político, responsabilidad fiscal, seguridad, justicia y reformas sociales. En la interna del Partido Nacional promueve propuestas moderadas y progresistas dentro del espacio de centro. Muy buenas tardes, gente linda. ¿Cómo les va? Espero que bien. Y como siempre, ¡pum! Para arriba. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, estimada Raquel Conti. Buenas tardes, Miguel Pierno. Buenas tardes a todos los presentes aquí. Buenas tardes. Que hoy hay realmente una gran multitud y es un placer para nosotros decir que nos acompaña el diputado Pablo Abdala, a quien le digo muy buenas tardes. Hola Fernando, un gusto, muchas gracias por invitarme, un placer estar acá. Gracias, un placer para nosotros, bienvenido. Y bueno, comienza el momento en que el pueblo quiere saber muchas cosas. Y Raquel Conti, que está en este momento en la conducción del programa, va a comenzar a preguntarte y también a intercambiar palabras, y los panelistas, porque está Andrea Yaques, acompaña también a Anita Cabrera, Fabricio, entonces está también el amigo José por acá, todos panelistas que van a preguntar, van a hacer algunas preguntas sobre interrogantes, inquietudes que tienen. Si así te parece bien. Con mucho gusto, para eso vine, estoy en las órdenes. Bueno, muy bien. Bienvenido, señor Pablo Abdala, un referente importantísimo del Partido Nacional, Corriente Revista, y bueno, que ha vivido en Paraguay en su infancia. La gente quisiera saber ese pasaje por otro país, Paraguay. Bueno, fue una experiencia muy especial para mí por muchas cosas. Primero porque yo era muy niño, me fui con 7 años, volví con 9, casi 10, pocos días antes de cumplir 10 años. Conocí gente muy linda, me tomó en una etapa de la vida muy particular, que es la etapa de la niñez, cursando primaria. Fui allí acompañando a mi familia, que mi familia se trasladó a Paraguay porque mi padre asumió una responsabilidad laboral y política como embajador del Uruguay ante el Paraguay. Y bueno, y toda esa fue la parte, digamos, positiva, alegre, feliz. Lamentablemente tuvo un desenlace triste porque mi padre falleció allí víctima de un atentado que se cometió por error. En realidad es una historia muy particular, ¿no? Un atentado que estaba dirigido a otro embajador. Se dieron una serie de coincidencias insólitas allí en una esquina de Asunción. Y bueno, y por eso su vida quedó trunca y mi familia sufrió obviamente el golpe tremendo que representó un desenlace de esas características, ¿no? Absolutamente inesperado. Pero independientemente de eso, y más allá de esta nota triste y fea, todo lo otro lo recuerdo, todo lo que te dije antes y muchas cosas más que te podría decir, las recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto, porque además le tengo un enorme aprecio al Paraguay. Es un pueblo muy noble, el pueblo paraguayo, el pueblo guaraní. Paraguay es un lugar precioso, muy lindo, son nuestros hermanos del Mercosur, nos unen tantas cosas, ¿no? Con Paraguay, empezando por el exilio de Artigas, porque fue el país donde Artigas pasó los últimos 30 años de su vida, donde Artigas murió. Tenemos además más cerca la historia de la guerra de la Triple Alianza, que nos divide a los uruguayos. Algunos formaron parte digamos del frente o de la conspiración o del conglomerado de países que agredió al Paraguay. Otros, los que tenemos la tradición nacionalista, nos avergonzamos de esa circunstancia. Es una discusión histórica, por supuesto, pero esa guerra de la Triple Alianza representó un daño tremendo para los paraguayos en términos de, no voy a hablar de genocidio, pero en términos de una pérdida de vidas humanas
realmente sangrienta y dramática. Después nos une también más cerca la guerra del Chaco, de la que participó el doctor Herrera, nos unen los vínculos de Herrera con el Paraguay, en fin, tenemos historias que están muy, muy enlazadas y seguimos caminando juntos porque somos pueblos hermanos, y por todo eso, bueno, le tengo mucho cariño y mucho afecto al Paraguay. Importantísimo. Exalumno del seminario. Sí. Y incluso tengo entendido que había hecho un decreto respecto a poner estatuas católicas en las plazas. Bueno, a ver, sí, soy alumno del seminario, exalumno, cursé preparatorio allí. Antes de eso fui a un colegio privado y también a la escuela pública. Hice el primer año en la escuela Francia, que la recuerdo con mucho cariño, donde mi madre además era maestra, y mi madre fue maestra muchos años en distintas escuelas de Montevideo. Empezó en la escuela del Cerro, también estuvo en esta escuela Francia que yo digo, allí en la calle Echeverría, en Positos, y peregrinó por varias escuelas de Montevideo porque tuvo siempre una gran vocación por la docencia. Después fue también docente de secundaria, de la materia de educación moral y cívica que se llamaba en esa época. Y fui al seminario, entre otras cosas, porque profeso la religión católica, soy católico practicante, pero por supuesto separo mis creencias religiosas de mi actuación política, más allá de que uno no puede desprenderse de lo que es, ni de los valores o los principios en los que cree, pero por supuesto trato de no confundir y de no mezclar las cosas, y de representar a todos los que me votan, a los legisladores, a los políticos, a los que ocupamos cargos electivos. Nos vota gente de distinta creencia, de distinta idea filosófica, religiosa. Nos votan católicos, judíos, ateos, protestantes, gente con religión, gente sin religión, y uno tiene que representarlos a todos y actuar en función del interés general. Y así he intentado andar por la vida política desde el inicio. Con relación al tema que tú preguntabas específicamente, en realidad es más amplio que de las estatuas o de los símbolos religiosos. Tiene que ver con todo el tema de la laicidad, ¿verdad? Y de la laicidad asociada a los espacios públicos, que es un tema que ha estado siempre en debate, ¿no?, en el Uruguay. Y que yo tengo un concepto amplio de la laicidad. Creo que la laicidad es un principio necesario. ¿Qué quiere decir la laicidad? Bueno, quiere decir que el Estado es neutro, no tiene religión, no tiene idea política, pero es plural. O sea, la laicidad implica que en la laicidad entran todas las ideas, todas las religiones, todas las confesiones y todas las ideas políticas, las tendencias filosóficas. Esa es la laicidad bien entendida. Entonces, eso llevado a la enseñanza, que implica, bueno, que en la enseñanza no se puede, dar clase sesgadamente a favor de determinado partido o de determinada ideología. Por supuesto, eso violaría la laicidad. Pero eso no quiere decir que en los ámbitos de estudio no se enseñe o no se generen espacios para que los alumnos, estudiantes de primaria, de secundaria, de lo que fuere, tengan acceso a la información, tengan acceso al conocimiento de que hay ideas liberales, de que hay ideas de izquierda, de derecha, de centro, la historia de los partidos políticos, todos ellos, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio. Eso también es parte de la laicidad. O sea, informar sobre la diversidad de ideas, de partidos, de propuestas, de corrientes ideológicas. Eso está bien. Y después cada ciudadano o ese estudiante, cuando crezca, se desarrolle y se convierta en ciudadano, a tomar la opción que entienda mejor y va, por lo tanto, a escoger, a elegir un partido, una idea o ninguna, ¿verdad? Eso es el pluralismo, eso es la laicidad. Y eso llevado al espacio público, que tiene que ver con el proyecto que yo presenté, desde nuestro punto de vista significa que el espacio público, por definición, es de todos. Y como es de todos, creo que tiene que estar abierto a todas las expresiones, ¿verdad? Así como tenemos una cruz católica en Tres Cruces, donde el Papa Juan Pablo II dio su misa cuando visitó el país,
y yo creo que está bien, y en otras zonas hay símbolos judíos, y en otras zonas hay símbolos masónicos, y en otras zonas tenemos, yo qué sé, la estatua de Confucio, religión, ¿verdad? Exactamente, y expresiones religiosas. Yo creo que eso está bueno, porque eso es parte de la tolerancia, eso es parte de la convivencia pacífica, plural, eso también es laicidad. Hay quienes entienden que eso está mal, que todo lo que tenga connotación religiosa no debería aparecer. Lo religioso tendría que quedar confinado, digamos así, o reservado al ámbito privado. Y yo creo que no. Yo creo que el espacio público, como es tan generoso y tan amplio, y por definición es ilimitado, porque el espacio público es muy grande, da para todo, bueno, con determinado orden y en función de determinados criterios urbanísticos y con autorizaciones de los gobiernos departamentales y de las autoridades que correspondan, yo creo que está bien que esos símbolos aparezcan en el espacio público. Esto viene a cuento, tú te acordás de una discusión que tuvimos muy apasionada hace unos años por el tema del rosario que reza la Iglesia Católica allí en la Plaza de Oribe, ¿verdad? Que todos los años congrega miles de católicos a rezar el rosario y se coloca siempre allí una representación de la Virgen María. Entonces la Iglesia pidió autorización para que ya quedara fija, ¿no? Así como, repito, hay otros símbolos de otras religiones y de otras expresiones culturales o filosóficas en otros lugares del país o de Montevideo. Y sin embargo no se autorizó. Y bueno, y ahí es donde se desencadenó la discusión. Yo presenté un proyecto para autorizar, eso lo hice en la otra legislatura, lo voy a volver a hacer en esta legislatura, en este periodo de gobierno, para habilitar a que en el espacio público, repito, razonablemente puedan convivir todas las expresiones de distinto tipo, siempre que estén dentro naturalmente de los criterios y del esquema básico de convivencia y de moral pública que compartimos todos los uruguayos, más allá de nuestro partido, o el partido que tengamos, o de la idea religiosa que profesemos. Y bueno, y ese proyecto no llegó a aprobarse porque no llegó a tratarse en esa legislatura, pero lo voy a volver a presentar ahora, porque me parece que es lo que se adecua mejor al concepto de laicidad bien entendida. Y termino con esto. La laicidad, yo creo que la laicidad no es prohibición. La laicidad no es abstencionismo, o sea, es neutralidad. El Estado, como dice el artículo 5 de la Constitución, no profesa ninguna religión, o sea, es neutral frente a la religión. No es ni católico, ni judío, ni protestante, ni ateo, ¿no? Pero eso no quiere decir que se abstenga de la religión, o sea, que el Estado no habilite el derecho de las personas, si lo quieren ejercer, a creer en algo y a tener su propia religión y a practicarla y a ejercer la libertad religiosa. El Estado tiene que facilitar eso, de todas las religiones obviamente, ¿no? Entonces, en ese concepto o en esa idea de la laicidad, que es la que yo tengo, hay otros que tienen una idea más restrictiva, ¿verdad? Más lo que dije hoy, de dejarlo confinado a lo privado, etc. En esa idea que yo tengo, creo que este proyecto de utilizar el espacio público de esa manera y digamos y con esa amplitud, creo que encaja o calza perfectamente lo que correspondería hacer en mi visión. Perfecto, bueno. En su visión quería plantearle, con respecto a eso también las ideas políticas, las ideas religiosas, como vulgarmente se dice también, las ideas en cuanto a preferencias futbolísticas, también es una forma de equilibrar la sociedad a un equilibrio en cuanto a respetar a lo que el prójimo piensa que se ha perdido eso, por como una cuestión moral. Por supuesto, porque nosotros vivimos en una sociedad, en sociedad. Y vivir en sociedad, el ser humano nació para vivir en sociedad. El ser humano es gregario. ¿Qué quiere decir gregario? Que tiene que vivir en contacto con otros, con otras personas, como vivimos todos, ¿no? Que nos organizamos, vivimos en familia, tenemos amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Entonces, para eso tenemos que tener determinadas pautas de relacionamiento, de convivencia. Y obviamente todo eso tiene que estar, digamos, condicionado por un elemento central o una palabra fundamental en todo esto, que es la tolerancia, ¿verdad? La tolerancia pacífica. Nosotros tenemos que tolerar y tenemos que admitir que otras personas que viven en sociedad con nosotros tengan ideas distintas a las nuestras, pero eso no las hace ni mejor ni peor persona que nosotros, ni a nosotros mejores o peores que ellos, y que todos tenemos que aceptar.
bueno, que el otro no es malo ni mi enemigo porque no vote el mismo partido que yo, o porque no vaya a la misma iglesia, o porque yo vaya a una iglesia y él no vaya. Cuando nos apartamos de ese concepto básico que parece elemental, entonces nos apartamos del concepto de vida democrática y de convivencia social. Y ahí entonces es donde empieza a ambientarse lo que después nos pasa, que es la generación de la violencia. Porque esa violencia empieza siendo, la intolerancia se convierte en violencia verbal, y después la violencia verbal se puede convertir en violencia física, y la violencia física después desencadena todo lo demás. Y lamentablemente yo veo que todos proclamamos mucho, sí, que bueno, que hay que ser tolerantes, que respetamos la opinión ajena, que respetamos la forma de pensar de los demás. Y es verdad, yo creo que esa es una característica que el país ha tenido. Pero también es verdad que mucha gente ha ido perdiendo la paciencia, y mucha gente ha ido, a mi juicio, apartándose de esa idea básica, o la propia sociedad, no digo mucha gente, digo en general nos ha pasado que nos hemos alejado un poco de eso. No sé si por el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo tan acelerado y donde hay componentes nuevos como el tema de las adicciones, que obviamente nos altera mucho nuestra vida pacífica, y los problemas de salud mental y las angustias que la gente tiene. Entonces, como que todos nos hemos vuelto bastante más intolerantes, o hay en la sociedad dosis de intolerancia que antes no había, y que son muy peligrosos, por lo que yo te dije antes, muy peligrosos. Entonces, ¿qué nos pasa últimamente? Bueno, los conflictos interpersonales son cada vez mayores, y la gente se pelea por las cosas más insignificantes, ¿no? Y se pelea violentamente, ¿no? Y los problemas de vecindad, y los problemas en el trabajo, y los problemas entre los compañeros de estudio. Y bueno, y eso es lo que tenemos que cuidar, porque si eso no lo controlamos y no lo gestionamos y no lo administramos bien, bueno, la consecuencia es la que yo decía. Es decir, terminamos convirtiendo a un país como el nuestro, que fue un país siempre pacifista y un país donde todos vivimos de manera integrada, inclusiva, en un país con grieta, en un país con fracturas, en un país con rupturas. Y cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso, porque cuando hablamos de delito, ¿no? Porque todo está relacionado con todo. Hablar de seguridad en términos del combate al delito, y está vinculado con esto que estamos diciendo. Porque el delito muchas veces, obedece a muchas circunstancias y a muchas causas, pero en buena medida los delitos con violencia particularmente tienen que ver, en algún momento se tocan con todo esto que yo estoy diciendo, con una sociedad que no contiene, con una sociedad que tiene su tejido muy desgastado, muy deteriorado, muy dañado. Realmente es un tema que nos debe preocupar mucho. Capaz que no tanto para nosotros, los que ya estamos más grandes y bueno, ya no voy a decir que hemos vivido lo que teníamos que vivir, pero ya más o menos encontramos nuestro lugar en la vida y estamos viviendo nuestra vida y sabemos cómo defendernos hasta donde podemos. Pero me preocupa la gente joven, ¿no? Y nuestros hijos y nuestros nietos y la gente que viene después de nosotros, cuando siempre decimos qué país le vamos a dejar a nuestros hijos. Bueno, estas son las cosas que hay que discutir y que hay que atender y que hay que cuidar cuando hablamos del país que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Muy bien. Bueno, ¿y qué les parece si ahora vamos a una pausa, pequeña pausa? Antes, sí, saludando a la directora de programación de FM Ciudadela, Esther Ferreira, como siempre. Vamos a una pausa y ya regresamos. Barraca Asturias, la barraca de tu vida. Barraca Asturias, la barraca de tu vida. Y regresamos ahora con la segunda parte de este programa Somos Revolución, con la presencia del diputado Pablo Abdala. Estamos contigo, Raquel. Bueno, muchas gracias, Fernando. Señor Pablo Abdala, con el punto políticas sociales y como oposición a un gobierno frente amplista del señor presidente Yamadú Orsi. Cómo se va moviendo, cómo va surgiendo ideas para tratar de gobernar en conjunto. Bueno, tocaste un tema, digamos, de mucha actualidad, sobre todo con esa expresión de gobernar en conjunto. A ver, el gobierno es el gobierno y la oposición es la oposición.
ahí no debiera hablarse de gobernar en conjunto. Pero sin embargo, todos somos gobernantes y se da una circunstancia: el que ganó, ganó, que es el Frente Amplio, y el presidente Orsi, y está llevando o intentando llevar adelante su programa, ¿no? Está realizando su gestión de gobierno. Nosotros desde la oposición, porque así funciona la democracia, tenemos que controlar al gobierno, porque para eso la gente nos votó en esta oportunidad, y tenemos por lo tanto que cuidar los intereses del país y marcar los errores cuando acontecen o eventualmente las ilegalidades que se puedan cometer. Pero se da otra particularidad, y es que el Parlamento, además de controlar, eso lo hacemos desde el Parlamento, pero además de controlar, el Parlamento aprueba las leyes. Y ahí es donde hay un punto de contacto, ¿no? O un aspecto que tenemos que ver cómo nos relacionamos, y ya alguna experiencia hemos tenido en estos 4 meses de gestión. El gobierno no tiene mayorías propias en el Parlamento. En la Cámara de Diputados que yo integro, el gobierno, el Frente Amplio, no tiene la cantidad de legisladores para aprobar por sí mismo un proyecto de ley. Entonces tiene que generar acuerdos con los demás partidos, con los que estamos en la oposición. Y bueno, y esto es un desafío para todos, ¿no? Para el gobierno, pero también para nosotros. Porque allí construir acuerdos, conformar mayorías, no es un tema sencillo. Y creo que todos estamos adaptándonos a esta nueva realidad. El gobierno ha venido cometiendo una serie de errores en ese sentido, porque no terminó de asumir, a mi juicio, que efectivamente tenía como tiene esa carencia, y creo que ahora le está cayendo la ficha, como se dice comúnmente, ¿no? De a poquito se va dando cuenta, por algunos porrazos que ha tenido, por decirlo amablemente o simpáticamente, pero se ha dado cuenta que necesita generar diálogo, generar instancias de negociación, venir a hablar con tiempo con la oposición, traernos los proyectos con suficiente anticipación como para que nosotros los podamos estudiar, analizar, discutir, y todo eso es muy trabajoso, pero nuestra obligación es hacerlo, y lo estamos haciendo, porque más allá de estar nosotros en la oposición, no podemos asumir una actitud de que bueno, que el gobierno se arregle como pueda, nosotros estamos en la oposición, no le vamos a votar nada. Eso sería, digamos, una actitud, a mi juicio, inapropiada y sobre todo desleal con el país, no con el gobierno, con el país, porque el país tiene que funcionar. Tuvimos ahora esta semana el ejemplo de la caja profesional, por mencionar un ejemplo que es bien actual, ¿no? Pero también antes tuvimos la etapa de la rendición de cuentas. Y bueno, y allí fue trabajoso, hubo un ida y vuelta muy extenso con el gobierno. Primero se aprobó un proyecto en la Cámara de Diputados, después se cambió en el Senado, se volvió a aprobar en la Cámara de Diputados. Bueno, eso llevó más tiempo del que pudiera ser deseable, pero sin embargo no es tiempo mal invertido, porque el resultado final siempre termina siendo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? A la postre es bueno que el gobierno no tenga mayorías, porque como eso lo obliga a negociar, no puede terminar imponiendo su solución. Y la negociación implica eso: el gobierno tiene que ceder y la oposición también tiene que ceder algo para poder acordar. Pero el resultado, a mi juicio, es que el producto final, la ley que sale del Parlamento, o la solución final que el Parlamento termina aprobando, en mi visión, termina siendo mejor que lo que el gobierno propuso inicialmente. Y yo creo que eso a la larga es bueno para el país. A mí me parece que este escenario, que puede ser muy trabajoso, que puede tener sus complejidades, y que, repito, representa desafíos para todos, porque ni el gobierno, todos tenemos que darnos un baño de humildad, ni el gobierno puede venir y meter pechera, imponer un proyecto y decir esto es lo que hay que votar, porque no se lo votamos, ni nosotros podemos tener tampoco la pretensión de bloquear todo, porque si bloqueamos todo, el país no funciona, y si el país no funciona, la gente no es tonta, se va a dar cuenta, y nos va a llevar responsabilidad a los partidos de la oposición. Entonces ese camino del medio, sin que cada quien mantenga su identidad, nosotros somos la oposición, no somos el gobierno, pero repito, ahí hay una zona intermedia donde cuando se plantean estas cosas tenemos que generar acuerdos. Ahora viene el presupuesto, que es un tema clave, y el presupuesto, más allá de votarlo en general o no, que eso es una votación, después lo importante es la votación de los artículos, de los contenidos del presupuesto. Y ahí vamos a hacer un esfuerzo, de todo lo que sea bueno para el país y necesario, por supuesto que los partidos de la oposición lo vamos a votar, porque si no lo votamos le hacemos un daño a la gente, le hacemos un daño a la sociedad. Ahora esas cosas que sean malas, o que en todo caso el gobierno esté equivocado, bueno, ahí asumiremos la responsabilidad, pero pondremos el freno, ¿verdad?
Yo veo, yendo a tu pregunta, que el gobierno lleva 4 meses de gestión y, a ver, yo veo que están como administrando, sí, que para eso están los gobiernos también, para administrar los ministerios, la salud, la educación, la seguridad social, la economía, administran. Ahora, no veo grandes cambios y no veo definiciones que tú digas, bueno, esto es algo beneficioso y sobre todo nuevo, novedoso, un cambio favorable, positivo, un salto cualitativo, como decía Jorge Valle, un cambio estructural. Eso no aparece, no se da. Y uno lo que espera de los gobiernos es que gestionen bien el día a día, la cotidiana, pero al mismo tiempo que generen algunos cambios o reformas que vos digas, esto nos permite arreglar un problema que teníamos pendiente. Capaz como puedes decir, bueno, dame un ejemplo bien concreto, que vos lo mencionabas, políticas sociales, pobreza infantil, ¿tá? Que todos los partidos dijimos antes de las elecciones que teníamos una obligación, con erradicar o contener o disminuir la pobreza infantil, atender el problema de la pobreza infantil, ¿tá? Que es un problema estructural también, y que tenemos el doble de niños pobres que la cantidad de pobres que tenemos en Uruguay, o sea, en términos de la tasa general con relación a la tasa de pobreza infantil. Y hoy llevamos 4 meses, y si tú me decís cuáles son las medidas que el gobierno ya no adoptó, está pensando o anunció o está trabajando en ellas para combatir la pobreza infantil, no las conocemos. O sea, yo veo que al gobierno le están faltando esas definiciones. Estructura. En los temas estructurales, en lo que llamaríamos políticas públicas, ¿no? La política en materia de educación, la política en materia social, la política para combatir la pobreza infantil. En materia de política económica, que hay un ministro de Economía que es un hombre muy serio, muy capaz, yo lo digo sin ningún problema, el ministro Doni, yo lo respeto mucho, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista técnico, pero no veo que él o el gobierno, porque no depende solo de él, yo veo que capaz que el ministro Don está bastante limitado por otros ministros, por el propio esquema de gobierno que hay allí, o el propio tracto, digamos, vinculado a la definición del Poder Ejecutivo, que bueno, que eso está frenando muchas definiciones también. Ahora el gobierno dijo, bueno, nuestro punto de partida es la ley de presupuesto. Bueno, pero la ley de presupuesto, fíjate tú, llevamos 4 meses, recién va a entrar en agosto, se va a aprobar en los meses que vienen después hasta fin de año y va a entrar en vigencia el 1 de enero. Entonces, ¿qué está confesándonos el gobierno? Y bueno, que como gobierno, en los temas de reformas de gobierno, no va a arrancar hasta el año que viene. Y los problemas siguen ahí. Ahí es donde nosotros somos un poco críticos y estamos dispuestos a ayudar, pero el gobierno, para que lo ayudemos, nos tiene que ayudar a ayudarlo. Tiene que ayudarse a sí mismo y nos tiene que ayudar a nosotros para que podamos darle una mano al gobierno, que es dársela al país, obviamente, antes que nada, ¿no? Sería como un año sabático. Y bueno, no sé si tanto, entiendo el sentido de esa expresión, pero son oportunidades que se van perdiendo, es tiempo que va pasando y el tiempo que se pierde no vuelve. Y sobre todo, Raquel, el primer año de gobierno, que es un tiempo precioso, porque por algo se habla siempre de los primeros 100 días, ¿no? La primera etapa, los gobiernos cuando asumen, no es lo mismo el primer año que el último. Tú me dirás, el tiempo es el mismo y el gobierno tiene el mismo poder, la misma capacidad de dictar decretos, de sacar resoluciones, pero no es igual. Porque vos cuando asumís, o el gobierno cuando asume, el impulso. Tiene el impulso, tiene todo el apoyo popular de la gente que lo votó, tiene aún la expectativa de los que no lo votamos, pero decimos, bueno, no, yo no lo voté, no confío mucho en el señor Orsi o en el Frente Amplio. Pero bueno, vamos a ver. Capaz la típica frase. Capaz que nos sorprenden yo con no algo. Lo voté. Claro, pero capaz que nos sorprenden con algo que bueno, qué bien, mirá lo que hicieron, ¿no? Entonces toda esa ilusión, esa expectativa, esa esperanza, amén de que, bueno, llegan como cuando un equipo sale a la cancha, sale fresco, ¿no? Entonces con todo el impulso del inicio, obviamente el tiempo, digamos, que se supone debería ser más productivo, es el tiempo inicial, es el primer año. Wilson tenía una frase que yo siempre la recuerdo, que los blancos obviamente recurrimos siempre a Wilson, ¿no? En todos los temas que hacen a la política y al pensamiento político. Wilson decía,
los gobiernos los primeros, por todo esto que yo dije, ¿no? Los gobiernos los primeros 6 meses son casi omnipotentes. Es como que, digamos, por todo ese prestigio que tienen, pueden hacer, no lo que quieren, pero digo, evidentemente están en condiciones de tomar muchas decisiones y de hacer muchos cambios. Son casi omnipotentes. Los segundos 6 meses del primer año, los segundos 6 meses, son fuertes, ya no son omnipotentes, porque ya fue pasando el tiempo y ya la gente empezó a desencantarse un poco si los cambios no vinieron, si las mejoras no vinieron, ¿verdad? Y cumplido un año, después que se termine un año, el año siguiente, van a ser o serán lo que hayan logrado en el año anterior. O sea, de acuerdo al resultado que hayan tenido el primer año, entonces ahí la gente les va a renovar la confianza, la ilusión, la esperanza. Pero si no, eso se va a ir apagando inexorablemente, y bueno, y después que se empezó a apagar se termina agotando prácticamente, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si ahora los panelistas, ya que tenemos a uno de ellos que comenzó a impulsar con su comentario, que fue José, que comiencen a hacer preguntas al diputado Pablo Audara? ¿Cómo no? A ver, ¿con qué comenzamos? ¿Fabricio? Bien. Le consulto, ¿cuál considera que es el aspecto que hay que tratar primero para generar un cambio permanente a nivel país? Como una mejora continua de qué aspecto específico para generar un cambio a nivel de país y de sociedad que se mantenga en el tiempo y permita avanzar a todos. ¿Qué punto hay que atacar específicamente? Bueno, yo, a ver, creo que no hay un solo tema que tú digas, este es el tema. Hay varios temas importantes porque además están todos relacionados, ¿no? Ojalá los uruguayos fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en un gran plan, ¿no? Y que eso por lo tanto implique una estrategia nacional que incluya 3 o 4 temas fundamentales. Uno, la orientación económica, por supuesto, que yo en eso comparto lo que dice el ministro Done. El país necesita inversiones, necesita crecer económicamente. La izquierda muchas veces ha dicho que los que no somos de izquierda siempre decimos que primero hay que crecer y después repartir. Y no es tan así, pero curiosamente el que está diciendo algo parecido a eso es ahora el ministro de Economía del gobierno del Frente Amplio, que como es un hombre inteligente y la tiene clara y ve cómo es la realidad, dice, primero crecimiento, inversión, y en función de eso se van a generar los recursos y vamos a poder atender mejor las necesidades sociales. Seguramente ni tanto ni tampoco, y hay que hacer las dos cosas a la vez. Ahora, si tú me dijeras, en vez de una cosa, yo te pudiera decir 2 cosas, porque van de la mano. Una, la que dije recién, porque si la economía no marcha, lo demás no funciona, ¿verdad? Si no hay recursos para invertir, es imposible que la gente pueda vivir mejor. Entonces, primero la economía, que tiene que ser pujante. El gobierno de Luis Lacalle Pou, con Azucena Arbeleche a su frente, dejó un país en marcha, un país creciendo, un país que además gozaba del prestigio internacional, porque la calificación de la deuda estaba en una condición inmejorable, porque el riesgo país estaba muy bajo, y bueno, y por lo tanto las cuentas estaban equilibradas. O sea, dejamos un país funcionando. Pero nunca alcanza con eso, siempre hay que dar un paso más, todos los gobiernos tienen que avanzar. Entonces, en esta etapa, como en todas las etapas, yo aspiraría a que el país creciera, avanzara. El año pasado creció un 3%, ojalá este año pueda crecer a un 3 o a más de un 3% su economía. Primer punto. Y en eso tengo una coincidencia objetiva con el ministro Done, la tengo, en eso que el ministro dice. Y lo otro que mencionaría, que va de la mano, es lo que ya mencioné. Es el tema de la pobreza, es el tema de la marginalidad y es el tema de la pobreza infantil, que va todo de la mano. Porque cuando hablamos de pobreza infantil, hablamos de pobreza. Los niños no nacieron de un repollo, ni viven solos, viven en hogares. Son pobres porque viven en hogares pobres, ¿no? Y los hogares pobres, porque hay más pobreza infantil que pobreza en general. Y porque los hogares pobres, los que están por debajo de la línea de pobreza, son los que tienen mayor cantidad de niños. Por eso hay más niños pobres. Entonces hay que atender la pobreza, hay que tener políticas focalizadas en nuestros niños, que no son el mero asistencialismo. O sea, por supuesto, tiene que haber asistencia económica, tiene que haber MIDES, tiene que haber prestaciones sociales, desde luego, pero tiene que haber sobre todo promoción de derechos. O sea, la gente tiene que tener oportunidades, y las oportunidades van de la mano con la educación, y van de la mano
Yo estuve en el INAU, con que los niños chiquitos, sobre todo en esos sectores, digamos, más desposeídos y más comprometidos, puedan concurrir a un centro CAIF desde que nace, prácticamente, ¿no? Desde la primera hora, y después puedan ir a la escuela y puedan ir a contraturno a un club de niños, o puedan ir a un centro juvenil, o sea, y desarrollar proyectos comunitarios que los niños, por lo tanto, puedan crecer en ambientes que sean ambientes que no son de violencia, que son de desarrollo, no solo en términos de buena alimentación, en términos de desarrollo personal, de desarrollar sus capacidades, de desarrollo primero neurológico, cognitivo, y después de formarse, y eso va de la mano con que puedan progresar en la vida. Eso es lo que tenemos que quebrar. Pero para eso necesitamos, o sea, el país hace muchas cosas en esa dirección, no es que partimos de cero, que quede claro. Y en esa materia estamos mucho mejor, a pesar de todo, que muchos países de la región. Alcanza con mirar un poquito acá en la vuelta, y ni que hablar si miramos un poquito más arriba, y en los países del resto de América y de Centroamérica, y ahí nos vamos a dar cuenta que no estamos tan mal. Pero tenemos problemas serios, y no podemos decir no estamos tan mal. No me gusta esa expresión porque queda como que nos estamos resignando. Tenemos muchas cosas pendientes y tenemos mucho que hacer. Pero bueno, me parece que por ahí pasa la cosa. Es decir, pasa por hacer acuerdos mínimos y por mejorar la economía y por aprovechar las oportunidades. A mí realmente me preocupa mucho que el gobierno, que repito, ya lleva 4 meses, a lo que hay que agregar 3 meses desde que resultó electo el 24 de noviembre, o sea, ya lleva 7 meses que se supone que tendría que estar generando ideas, definiendo políticas, no termina de arrancar en esos temas que son los temas. ¿Qué otros temas o qué otras cosas puedan quedar para más adelante? Bueno, yo lo puedo aceptar, entiendo que no es fácil gobernar, desde luego no se puede hacer todo a la vez, pero ahí hay un tema prioritario y central, ¿no? Bueno, a ver, 3 preguntas de 3 panelistas que crean ser consultar al diputado. Andrea. Bueno, buenas tardes, Pablo, bienvenido. Bueno, la idea acá es hacerte las preguntas como estábamos haciendo recién. ¿Cómo no? Y la primera pregunta es, ¿qué opinas con respecto a ese abono que le van a dar, ese bono que le van a dar de 2.500 pesos a cada niño, que creo que va a ser por el tema de por intermedio de las asignaciones familiares, y si eso está bien o si se puede hacer de otra forma? ¿Qué opinas sobre eso? A ver, esto no es blanco-negro. Primera cosa, como asistencia económica, me parece que está bien. Creo que es una ayuda, siempre es una ayuda, bienvenido. Ahora, lo que está mal o estaría mal es creer que porque a esas familias o a esos niños, que además son, hasta donde sé, no son todos los niños, son una parte de los niños que están vinculados al sistema educativo, pero por esa vía contribuimos con ellos y contribuimos a que el vínculo con el sistema educativo se mantenga, que esa herramienta se otorgue, me parece que no está mal. O sea, yo creo que sería muy necio decir que eso está mal, pero tan necio como decir que está mal es, en todo caso, creernos que con eso ya cumplimos y enjuagar nuestras conciencias. No, los temas son mucho más profundos. Yo lo dije antes, en el gobierno de Luis Lacalle Pou aumentó el gasto público social, aumentaron las asistencias directas, te acordás que apareció el bono crianza, que incrementó su valor significativamente y que estaba dirigido precisamente a los hogares donde había niños en la etapa de la primera infancia. Y bueno, y el comentario es el mismo. Yo creo que esas políticas son acertadas. Lo que no es acertado es creer que con eso está todo resuelto y que por lo tanto podemos después dar vuelta a la página y dedicarnos a otra cosa o preocuparnos por otro tema. No, eso hace en todo caso a lo superficial, a la emergencia precisamente, o a lo inmediato, pero después hay causas profundas que tienen que ver con lo estructural, que tienen que ver con el vínculo de ese niño con el sistema educativo, que se mantenga y sostenerlo durante toda su trayectoria educativa, y que después en el liceo, que tenemos niveles de deserción muy altos, se pueda mantener también y pueda egresar, y por lo tanto se pueda formar y pueda tener herramientas para sostenerse en la vida y para incorporarse al mercado de trabajo. Y eso el bono no lo hace, o esa asistencia de 2.500 pesos no lo logra, obviamente que no lo logra. Bueno,
Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Ministerio de Justicia es viable? ¿No es viable? Y también una idea que tengo yo. Hay un celular sonando por allí, si alguien lo puede neutralizar, les agradezco. No sé. Tengo una idea hace años y la he propuesto públicamente en el Consejo de Discapacidad también, de hacer un ministerio de la discapacidad. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Empecemos, si a ti te parece, Pablo, con el Ministerio de Justicia. Bueno, el Ministerio de Justicia existe en muchos países. En nuestro país existió en una etapa muy fea de la vida del país, que fue la dictadura, y por lo tanto tuvo una característica no democrática o antidemocrática, porque en realidad el Ministerio de Justicia en el tiempo militar o en el tiempo del proceso militar era el ámbito de la administración que se vinculaba con el Poder Judicial y que en realidad controlaba a la justicia y por lo tanto tenía injerencia en un poder que por definición debe ser independiente, que la democracia es independiente, que es el Poder Judicial. Ahora, en los países democráticos donde existe para otra cosa. Y ahí yo creo que es admisible que haya un Ministerio de Justicia. ¿Para qué existe? Bueno, como se ha dicho en los últimos días, para facilitarle el acceso a la justicia a los ciudadanos, para relacionarse democráticamente, republicanamente, interactuar con el Poder Judicial en todos los aspectos vinculados con el presupuesto, en todos los aspectos vinculados con las venias que van al Parlamento para a los efectos del ascenso de los fiscales o de la designación de los fiscales, en el caso del Ministerio Público, también para llevar determinados servicios como los registros públicos o la defensoría, ¿verdad? Todas las competencias que hoy están en el Ministerio de Educación y Cultura, que tienen que ver con la actual dirección de asuntos constitucionales y legales. Bueno, para todas esas cosas yo creo que no está mal que haya un Ministerio de Justicia. También para todo lo que concierne a la política penitenciaria, ¿verdad? Que así la habíamos pensado nosotros en el Partido Nacional y otros partidos también. Hoy en la administración de las cárceles está en el Ministerio del Interior a través del INR, y eso no es lo mejor, no es lo mejor. Y el ideal sería que el INR fuera un organismo autónomo vinculado con el eventual Ministerio de Justicia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos trancados con el Ministerio de Justicia? Bueno, por razones políticas, voy a ser muy sincero. Y creo que no está mal, o sea, no hay nada ilegítimo en lo que yo estoy diciendo. Políticas, pero no de política partidaria. Políticas asociadas a la oportunidad. Más allá de que la propuesta del Ministerio de Justicia está en los programas de todos los partidos, o estuvo en el programa del Frente Amplio, en el programa del Partido Nacional, en el programa del Partido Colorado, sin embargo, este es un momento, digamos, muy complejo en cuanto a la relación del Poder Ejecutivo, del prosecretario de la Presidencia actual, del doctor Díaz, que fue fiscal de Corte, que no lo acuso de nada, pero hay, digamos, toda una discusión subyacente o sobrevolando en el sentido de una eventual injerencia o de la relación que este funcionario tuvo anteriormente con la Fiscalía y ahora está en una posición de poder dentro del Poder Ejecutivo. Y repito, yo no tengo pruebas de nada y no lo acuso de nada, simplemente digo por dónde viene la desconfianza o las dudas que se han generado en cuanto a la oportunidad. Es un momento en el cual, más allá de la situación de esta persona, porque tampoco podemos agarrar a una persona como cabeza de turco, como si fuera responsable de todos los problemas o la explicación de todas las causas. No, también hay razones vinculadas a que hay muchos asuntos políticos que se judicializaron, que se están tramitando en la justicia, mucha discusión de los partidos, con los jueces, con los fiscales, y eso no es muy bueno. A mí no me gusta mucho. Y a veces desde el propio sistema político lamentablemente caemos en esas situaciones y a veces los fiscales y los jueces no ayudan mucho con determinadas gestos o manifestaciones o fiscales que terminan llamando, digamos, a responsabilidad a determinados políticos y después aparecen en las redes sociales dando señales de adhesión a otro partido distinto. Todo eso ha contribuido a generar un clima o un escenario bastante enrarecido, y como el escenario en ese aspecto está bastante enrarecido, es que mi partido, el Partido Nacional, otro tanto el Partido Colorado, ha dicho, este no es el mejor momento, ahora, hoy,
quién sabe más adelante, quién sabe el año que viene. Ahora, lo que también te digo es, el INR, el tema de las cárceles, creo que hay que resolverlo igual. El INR hay que sacarlo del Ministerio del Interior. Ahora, sacarlo del Ministerio del Interior no necesitas para eso que haya un Ministerio de Justicia. Vos podés crearlo, como estaba previsto, como un servicio descentralizado, como un ente autónomo, un organismo que tenga autonomía fuera del Ministerio del Interior, y después sí generarle un vínculo, no que integre o que dependa, pero que tenga un vínculo que tiene que tenerlo con el Poder Ejecutivo a través de un ministerio u otro. Puede ser, ustedes me dirán que es una contradicción, no lo es, el propio Ministerio del Interior, no como parte del Ministerio del Interior, sino como un organismo autónomo que tiene vínculo, o el Ministerio de Educación y Cultura, eventualmente, ¿verdad? Eso es lo de menos, porque eso es un tema formal, de procedimiento. Lo que importa es que el INR, el organismo que gestione las cárceles, tenga autonomía, tenga su propio presupuesto, integre el presupuesto nacional, y para eso hay que sacarlo del Ministerio del Interior. Incluido la toma de decisiones. Tiene más autonomía, exactamente, más capacidad a la hora de tomar las decisiones, exactamente, Más ¿verdad? poder de resolución. Actúa con autonomía, tiene poder de resolución, tiene presupuesto propio, puede resolver, dictar por sí solo las resoluciones que tiene que dictar, entonces eso le da más eficacia. Bueno, eso es lo que tenemos que generar para el INR. Acelera todos los Y procesos. se supone que contribuiría a una mejor administración, a mejores resultados, ¿verdad? Sí, a los resultados. Que en materia del sistema penitenciario tenemos debes muy grandes porque hay problemas muy serios en el sistema penitenciario que nos alejan de lo que el sistema penitenciario tendría que lograr, que es la reeducación de las personas privadas de libertad, la reinserción, porque para eso se supone que está. Y no quiero dejar de preguntar lo que planteaba, de contestar lo que planteaba Fernando en cuanto al tema de la discapacidad. Yo creo que el tema de la discapacidad, que es un gran tema y que, como todos sabemos, alcanza a un porcentaje muy alto de la población y que tiene que ver con la inclusión y que hay una cuestión de derechos, obviamente, de los ciudadanos y las ciudadanas que tienen algún tipo de discapacidad, la que sea. Bueno, yo creo que el país ahí tiene sin duda algunos debes muy grandes, entre ellos uno, el institucional. Me parece que hay que darle una jerarquía al tema que hoy no la tiene en el gobierno. Nuestro partido, ustedes se acuerdan cuando nosotros impulsábamos la candidatura de Álvaro Delgado como candidato de la coalición republicana, la propuesta era crear una secretaría de discapacidad en la presidencia de la República para darle la mayor jerarquía al tema. Bueno, nosotros no ganamos, por lo tanto eso no se ha concretado, pero nos interesaría mucho y lo vamos a hablar con el Ministerio de Desarrollo Social, que no lo hemos hablado todavía porque ahora estamos con esta discusión muy compleja de las personas en situación de calle y todo lo demás, pero es un tema que el país tiene pendiente, Fernando, y que creo que tenemos que encontrarle una respuesta, porque ahí hay un tema que hace a la equidad, que hace a la igualdad, que hace a la inclusión, repito, y un país como el nuestro, que tiene una rica y larga tradición de atender a los sectores más vulnerables, de integrar, de incorporar, de incluir. En esta materia me parece que tiene mucho más por hacer. Tenemos una ley de discapacidad que se cumple a medias, Sí. a ti te consta, y esos son los debes que el país tiene, sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias, diputado Pablo Abdala. Muy agradecido también con todos los panelistas, con todos los que están aquí. Y el tiempo es tirano. José quiere hacer José quiere hacer una pregunta. Una pregunta. Dale, Estribo. Bueno, primero que nada, buenas tardes, doctor Pablo Abdala. Un gusto. Bueno, la preguntita es cortita. ¿Qué opinión le merece a usted como oposición en este momento sobre las muertes de gente en situación de calle? Que es un tema que ha estado en el tapete últimamente. Sí, y bueno, a ver, yo creo que no hay dos opiniones posibles. Por supuesto que este es un tema que a todos nos aflige, nos duele y nos conmueve y nos obliga a ser sensibles y por supuesto a que no nos pase inadvertido, a no mirar para el costado. Y cuando digo todos los gobernantes, todos los partidos, gobierno, oposición, ciudadanos en general. Es un problema muy serio que no es nuevo, no empezó con este gobierno, no empezó con el gobierno anterior, empezó antes, se ha venido agravando. Creo que tiene que ver, porque hay que ir a lo profundo también, ¿no? Tiene que ver
con el deterioro de nuestra sociedad en muchos aspectos, lo que hablábamos hoy, los temas de convivencia, el tema de las adicciones, es determinante todo esto. Salud mental también. Porque incluso creo que hoy o ayer se conoció algo así como la autopsia o la situación de las personas que murieron trágicamente en estos últimos días, pero en general el censo que ha hecho siempre el Ministerio de Desarrollo Social con relación a las personas que viven en situación de calle, que están en el eje de las 3.000, un poco más, un poco menos, que es muchísimo. Bueno, la influencia, la prevalencia de las adicciones, de la salud mental, en estas personas es enorme. Muchos de ellos, hoy hablábamos del sistema penitenciario, ¿viste cómo todo tiene que ver con todo? Sí. Son egresados del sistema penitenciario, salieron de la cárcel y bueno, y no tienen a dónde ir, porque no tienen una familia que los esté esperando o que los reciba, o no tienen dónde quedarse, o no tienen, digamos, un trabajo para poder iniciar una nueva vida, y más tarde o más temprano terminan en la calle en las condiciones trágicas que todos vemos. Es dramático realmente. Y en este caso, bueno, lo que ocurrió es que estamos hablando, por lo que se sabe, de personas que ya sufrían situaciones de salud muy severas, que obviamente ante las inclemencias del tiempo y la ola de frío polar que hemos vivido, que estamos viviendo desde hace varios días, eso desencadenó o desembocó en lo que desembocó. Tantas muertes tampoco. Por supuesto, tiempo, ¿no? Ahí sí. Hay una discusión, y es lo que hemos reclamado de la oposición, de que el gobierno debió haber actuado antes en cuanto a medidas preventivas, en cuanto a adelantarse frente a los anuncios meteorológicos, incluso de que esto se nos venía. Pero sea como sea, yo creo que más allá de lo coyuntural y específicamente de estas muertes, que por supuesto todas tienen valor, porque aquí no vale más una vida que otra, todas las vidas valen lo mismo, entre las personas que están en situación de calle y de las personas en situación de calle con relación a nuestras propias vidas y a nosotros mismos. Pero me parece que todos tenemos que arrimar el hombro y buscar soluciones de consenso y construir una política y un sistema que nos permita encontrarle la vuelta a este tema, que no es fácil de encontrar. El gobierno anterior, en la administración del ministro Lema, hizo, a mi juicio, grandes esfuerzos. Se aprobó la ley de internación compulsiva, que creo que es una necesidad importante, y vino a llenar un vacío, y ahí precisamente a la actual administración se le reprocha que no la aplicó a tiempo. Justamente, sin embargo, Carolina Cose hace pocos días en el informativo estuvo acusando al gobierno anterior de estas muertes que están sucediendo en este momento. Bueno, por eso no podemos entrar en eso, ni de un lado ni del otro. Eso es lo que yo creo que está mal. Pero reitero, a ver, yo creo que hizo bien el Partido Nacional, la diputada Fernanda Ausberg, que además también fue funcionaria, conoce estos temas porque fue jerarca del Ministerio de Desarrollo Social en la administración de Martín. Y bueno, y convocó al ministro del Parlamento, al ministro Sibila, y creo que fue una instancia positiva, más allá de, digamos, de lo que la diputada Ausberg y el Partido Nacional reclamaron o le criticaron civilizadamente al gobierno. Yo creo que el ministro Sibila es una persona de bien, yo lo conozco, más allá de las diferencias políticas, es una persona además con la sensibilidad suficiente como para preocuparse por estos temas y bueno, y sin ninguna duda, digamos, tener una actitud de empatía como la que tenemos que tener mínimamente todos, y espero, porque no sé, obviamente lo que pasó y no se puede volver atrás lamentablemente, que todo esto sirva de enseñanza para todos y nos lleve a todos a poner las bardas en remojo y a que en definitiva se terminen las muertes o no tengamos que lamentar una racha. Exacto. De tantas muertes seguidas en tan corto tiempo. Ahí nos faltó un poco de planificación, porque como tú decías recién, ellos asumieron, ganaron en noviembre y ellos ya tendrían que haber hecho una planificación con respecto a lo que iba a ser el invierno. O sea, ellos saben que hay mucha gente en situación de calle. Ahora, me extraña que ellos no hayan tenido un planteamiento, una planificación con respecto a eso. Es probable que algo creo que la idea de ellos era no aplicar lo de la estadía la internación compulsiva, y sin embargo la tuvieron que aplicar. Es probable que algo de eso haya habido, repito. Yo creo que esos aspectos en algún sentido se dirimieron en cuanto a que se plantearon y se pusieron negro sobre blanco.
Me parece que, bueno, cumplida esa instancia parlamentaria que se cumplió, yo espero que ahora pongamos prueba todos juntos hacia una respuesta a este tema, que tiene que ser una respuesta cargada de sensibilidad, con mucha empatía, como yo decía recién, en base a consensos que habrá que construir, y también ahí el gobierno creo que tiene que venir a buscarnos a nosotros, porque en esto lo peor que nos puede pasar, yo a lo que le tengo es hacerlo partidario. No, claro, es que politicemos, claro. Exactamente, es que una discusión. Va en ese camino. Espero Claro, que no, pero por va en ese eso, camino. un tema que bueno, que tiene que ver Tendríamos que estar todos con la muerte de compatriotas, que bueno, que no pueden ser botín de disputa política, ¿no? Exacto. Que no lo es de parte nuestra, por supuesto, y cuidado con expresiones como la de la vicepresidenta Cose, sí, yo la escuché, pero reitero, a ver, lo que se hizo y lo que se dijo y se hizo. Yo creo que ahora de aquí por delante espero, por lo tanto, que podamos salir hacia adelante en cuanto a que esto no se repita. No puede haber el más mínimo vestigio de que pueda llegar a reproducirse algo como lo que pasó. Bueno, lo bueno es que el presidente Orsi se desmarcó de tantos años de ella. Ministerio de Desarrollo Social y de creado, ¿no? Y tiene tanta efectividad en sus determinaciones y en sus llevar a cabo las cosas, porque como ahora gente en situación de calle, también, como bien dijo, gente que sale de la cárcel y no tiene dónde ir, tampoco es contratado laboralmente por los antecedentes. Entonces desembocan en lo mismo. Entonces el Ministerio de Desarrollo Social, ¿sirvió crearlo? Mi respuesta en principio es que sí, Raquel, porque, a ver, si nos ponemos maximalistas, ¿maximalista qué quiere decir? Bueno, a ver, que exigimos el máximo resultado, la perfección. Obviamente la conclusión va a ser negativa, porque como enfrentamos una realidad compleja y nos pasan las cosas que nos pasan, todos diríamos, bueno, ¿para qué sirvió? O todo lo que se hace está mal, ¿me entendés? Ahora, yo creo que esa es una forma de razonar que nos lleva a una conclusión errónea. A mí me parece que lo que hay que entender es que el Ministerio de Desarrollo Social, como el INAU, yo estuve en el INAU, todas las políticas sociales que se desarrollan en el país, que tampoco son ni de izquierda, ni de derecha, ni blancas, ni frente amplistas. Es decir, nuestro país es un país con una gran conciencia social, y donde además las políticas sociales se han dado por acumulación, y el gasto público social también. Cuando desde la izquierda nos dicen, no, porque los partidos tradicionales recortan las políticas sociales, eso es una gran mentira. Y es un grave error ir por ese camino. Es como si yo ahora dijera lo mismo, ¿no? Que el ministro Sibila es insensible frente a las muertes en la calle, que no lo es. Además yo sé que es una persona bien, más allá de las diferencias, repito. Entonces, me parece que en esto hay que jugar en la cancha grande y a entender que el país tiene un entramado social, tiene un tejido, una malla de contención muy importante, construida a lo largo de los años, que alguien puede decir, ¿y de qué sirve si después nos pasa lo que nos pasa? Ahora, yo ahí invertiría los términos y diría, si esa malla de contención no la tuviéramos, lo que nos pasa sería una pequeña muestra de lo que nos pasaría si nada de eso se hiciera, si el Estado y el sistema y las organizaciones sociales no hiciéramos todo lo que hacemos. ¿Alcanza con eso? Probablemente no. Creo que tenemos que tratar de ser más eficientes. A esta altura yo creo que probablemente sea un tema de recursos, de que haya que poner más recursos, bueno, seguramente, pero el gasto público social es muy importante en nuestro país, como corresponde. Vos podrás decir, bueno, hay que invertir más, está bien, probablemente haya que incrementar, siempre estamos incrementando, pero sobre todo hay que invertir mejor. Yo creo que hay seguramente un tema de eficiencia en la gestión, de que tenemos que ser más eficientes a la hora de que los recursos lleguen en tiempo y forma donde tienen que llegar, de que en esa cosa tan necesaria, porque el Estado solo no puede hacer todo, el Estado aunque ponga toda la plata, no la puede ejecutar bien solo, tiene que ejecutarla en acuerdos con las organizaciones sociales, convenios, que hace el MIDES para los refugios, que hace el INAU para los CAIF, para las residencias de 24 horas, etcétera, etcétera, para los centros de salud mental. Y en todo ese universo, en todo ese entramado, capaz que sí, lo que nos está faltando es ser más eficientes, es gestionar mejor, es aplicar mejor los recursos.
que eso después obviamente debiera redundar en un mejor resultado, en un mejor retorno desde el punto de vista social, ¿verdad? Y bueno, ahí sí, ahí creo que tenemos un dilema que a mí personalmente me genera mucha ansiedad y hasta un poco de angustia, y creo que nos debe tener preocupados a todos los gobernantes, ¿no? Bien, bueno, el tiempo es tirano, ya lo dijimos. ¿Hay lugar para una más? Sí, si usted lo permite, sí. No tengo problema, dale, esta sí, la del estribo del estribo. Bien, vamos con Anita. A mí en lo personal me preocupa mucho el sistema nacional de cárceles, debido a que tengo a mi pareja en una situación por una acusación. Está privado de libertad. Está privado de libertad, es inocente. Es una acusación debido a la ley 19.580, se hizo con un buen fin, pero hay un artículo que yo quisiera saber, a ver si se ha hablado o se tiene idea de rever eso, porque si bien muchos de los artículos de la ley son favorables, pero está perjudicando a gran parte de la situación mundial, porque pertenece a un plan, ¿no?, de la Agenda 2030, sobre que la palabra de la mujer basta para enviar a un varón a la cárcel con una acusación y que no tiene derecho a defenderse. Mi preocupación es, ¿hay algún proyecto en lo que este gobierno que está ahora y el anterior del Partido Nacional en común para poder mejorar esa situación, dado que hay gran parte de la población carcelaria que está siendo acusada injustamente por esta situación? Entiendo lo que me preguntás, conozco el tema, y creo que tú lo planteas de manera muy correcta, muy sensata. Yo creo que hay que analizar esos aspectos. El gobierno anterior, lamentablemente ya sobre el fin del gobierno, pero llegó a enviar un proyecto de ley al Parlamento, yo no sé si tú te acordás, que la doctora Mariana Cabrera, que era en ese entonces la prosecretaria de la Presidencia de la República, lo explicó muy bien, lo presentó en el Parlamento, lo presentó en los medios de comunicación, y que apuntaba precisamente a eso. Es verdad lo que tú dices, el sistema o digamos la esencia de la ley de violencia basada en género, que yo repito, yo en ese sentido no tengo una tesitura, digamos, contraria. Creo que hay una situación de violencia de género creciente, no en el Uruguay, en la sociedad moderna, y está bien atenderla en cuanto a dar una respuesta legislativa. Pero creo que tenemos que mantener las garantías para todo el mundo y no perder los equilibrios. Y en ese sentido nuestra ley se basa mucho en el modelo de la ley española, que invierte la carga de la prueba, precisamente alcanza con la mera denuncia de la mujer presuntamente agredida, ¿verdad?, o violentada, para que el sistema actúe y para que se tomen medidas cautelares. Entonces allí hay zonas grises que muchas veces son generadoras de situaciones injustas. En realidad yo pienso que yo he leído la ley, toda el artículo por artículo, y en realidad habría que hacer un cambio de decir mujer persona, porque ya que estamos no, eso por supuesto también, ¿no? Exacto. Que no diga mujer, que diga persona, que esta persona tiene derecho. Y también yo lo razono, capaz que de forma ignorante, que la Constitución dice que los derechos que toda persona tiene derecho, sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces sin ver la parte de género, porque hay hombres buenos, hay hombres malos, mujeres buenas, mujeres malas. Sí, claro. Hay situaciones de violencia de hombres hacia mujeres, como también las hay de mujeres hacia hombres. Yendo concretamente a la pregunta, proyectos de ley presentados hay. A mí me consta que hay legisladores, particularmente del Partido Nacional y el Partido Colorado, que han hecho planteamientos de ese tipo. Están en las comisiones del Parlamento, en la Comisión de Constitución. Yo creo que sería importante que en algún momento se trataran y se abordaran. Sin duda era un tema que estaba más en la preocupación del gobierno anterior que en el del actual, por lo que yo veo, porque ahí viste que se mezclan muchas veces cuestiones de tipo ideológico. No digo que no vaya a prosperar, pero creo que tenemos que estar atentos a esos procesos, y los planteamientos están, en algún momento se van a tener que abordar,
Y repito, el proyecto, el proyecto que presentó el gobierno anterior, que tenía que ver con la forma de probar las denuncias, los hechos, y con la forma de hacer la valoración de la prueba, y con la forma de responder ante las denuncias falsas. Bueno, a mí me parece que eran mejoras a la ley, porque no eliminaba la ley ni la derogaba, mejoraba esos aspectos, corregir, creo que era una palabra, atendía esos aspectos, y yo creo que lo hacía de una forma muy correcta, muy rigurosa, o sea, sin caer en definiciones ideológicas ni para un lado ni para el otro. Lamentablemente no dieron los tiempos para que esa propuesta se considerara, pero por supuesto en esta legislatura creo que en algún momento se va a plantear. Planteado está y tendremos que hincarle el diente. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, diputado Pablo Abdala, por tu tiempo, y vamos cerrando este programa, así que te dejo el cierre, Raquel Conti. Gracias a todos los panelistas de corazón y hasta un próximo encuentro, Pablo. Mucho gusto. Gracias, que Dios te bendiga. Bueno, y el tiempo es tirano y llegamos al final de otro programa más de Somos Revolución. hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles entonces, querido Fernando. Somos Revolución en TV. Somos Gigante Canal. Gigante Canal. Gigante Canal. Yeah. Gigante, tu canal mundial. Somos Gigante Canal.